Buenas, soy Cristian Lagata, este es mi espacio de trabajo. Yo formo parte de 35.000 jóvenes. Aquí comparto directamente con Cristina Mejía ese espacio. Y bueno, esta es mi pequeña zona de trabajo, que no es, como podéis ver, muy grande. Pero bueno, de aquí al final he sacado como varias exposiciones en la que de alguna manera, bueno, pues mi proceso de trabajo siempre se basa de alguna manera en la acumulación, interesándome sobre todo por materiales de desecho y materiales de alguna manera que, bueno, que tienen como una vida propia y que a mí me ha interesado sobre todo recuperarlos y dotar de otro tipo de significado, ¿no? Como comentaba eso, el espacio no es muy grande, pero bueno, de alguna manera eh, me interesa mucho, ¿no? Como esa idea de trabajar con la propia arquitectura o con el propio espacio, ¿no? Eh, Igual aquí pues, o sea, también puedes ver como, bueno, como que al final sí que tengo un espacio pequeño, pero sí que tengo altura, pues al final es ir jugando un poco con las propias posibilidades que tiene el espacio. Y como comentaba eso, ¿no? Pues materiales que he ido acumulando y he ido haciendo pues una serie de ensamblajes que a mí me sirven mucho, ¿no? Para entender el punto en el que me encuentro en este momento de trabajo, ¿no? Eh, pues también igual, ¿no? O sea, utilizando lo que es la propia altura del estudio, pues ir haciendo, ¿no? Uso del mismo, pues acumulando una serie de materiales que a mí me ayuda mucho a entender lo que es el- la raíz, por así decirlo, de mi preocupación o de mi interés en ese momento, ¿no? Como comentaba, bueno, pues de las exposiciones que he sacado de aquí, en un espacio al final, como comento, reducido, eh, pues saqué la de Verde Croma que hice en el 2019 con Jesús Alcaide en el Centro Párraga, y que bueno, que era una instalación bastante grande, que aquí se pueden ver algún tipo de imagen, en la que, bueno, sobre todo había elementos, ensamblajes con materiales recuperados y bueno, aquí se puede ver cómo era la instalación principal, que de alguna manera lo que hacía era un trampantojo de lo que es mi propio espacio de trabajo, ¿no? Al final todo lo que es el estudio en general está alicatado y bueno, me empezó a interesar mucho ese significado, ¿no? Y ese uso que tiene el propio azulejo como material de revestimiento y de higienización incluso en la propia ciudad, ¿no? Entonces, en este caso lo que fui es eso, pues ser consciente del propio espacio de trabajo que tengo e intentar sacar el mayor partido posible, ¿no? Y aquí lo que hacía era eso, ¿no? Como utilizar esa propia esquina de mi propio espacio de trabajo, en el que de alguna manera los ensamblajes dialogaban directamente con ese material que es el azulejo, ¿no? Eh, Otra exposición, por ejemplo, no, y otro cuerpo de trabajo que saqué de aquí, también fue la exposición que tuvimos en el CAC en 2020, comisariada por Joaquín Jesús Sánchez, en la que igualmente, ¿no? O sea, trabajaba con lo que es el propio espacio de trabajo, o sea, sí, con mi propio espacio de trabajo, utilizando una vez más también lo que es los elementos de cómo es el azulejo como revestimiento, pero en este caso utilizando otro tipo de material como puede ser el acero, ¿no? El acero, el látex y bueno, igual, materiales de derribo, que sobre todo son como un poco los materiales fuertes de mi práctica, ¿no? Aquí igual ¿no? Se podía ver también como ese guiño al propio espacio de trabajo, en el que bueno, se utiliza ¿no? el propio azulejo como revestimiento de lo que es la propia sala y haciendo alusión a esa ruina contemporánea y a ese paisaje que nos rodea, ¿no? Igual, ¿no? Utilizando esas formas como pueden ser las tuberías, ¿no? Que siguen vigentes, o sea, que siguen presentes en mi propio trabajo y esta serie de cuerpos atrapados que eran piezas de látex con carga metálica y materiales como el cáñamo, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, aquí se puede ver, ¿no? Con lo que he ido enseñando qué tipo de preocupación o qué tipo de motivación tengo a la hora de llevar a cabo mi práctica y bueno, pues tengo como dos vertientes, por así decirlo, ¿no? Como piezas, por ejemplo, más actuales como la que estoy haciendo ahora, ¿no? Que son las que se han podido ver en la sala Arte Joven, en el circuito recientemente, y en lo que ando ahora completamente inmerso, ¿no? Que es esa relación de un material industrial, un material aparentemente frío que se convierte en un material, bueno, pues con esta iridiscencia que te remite a un animal o una cosa, ¿no? Un elemento pues vivo, ¿no?
que es lo que me interesa, ¿no? Contraste, perdón, constantemente entre bueno, el material frío y lo que puede convertirse con esa calidez, ¿no? La otra parte también de mi trabajo, que de alguna manera me ayuda mucho en este espacio, ¿no?, reducido a entender, es ese tipo de ensamblaje, ¿no? Como al final hago una serie o sea, o voy probando una serie de materiales, en este caso, por ejemplo, eso, ¿no? Como fue el ver cómo de repente el material, como puede ser el acero inoxidable, al tener este tipo de calor, o sea, al dar el calor con lo que es un soplete, pues se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, de alguna manera el espacio me hace jugar con una serie de elementos y con otro tipo de escalas que después se convierten en instalaciones mucho más amplias o más grandes, ¿no? Con el hormigón igual, o sea, al final me hace hacer una serie de trabajos dentro de este espacio, ¿no? Y al final esa convivencia directa con el material y esa convivencia directa con esta serie de piezas me ayuda a entender de manera como muy explícita el punto en el que me encuentro, ¿no? Como un cuerpo a cuerpo con el material en un espacio muy reducido, ¿no? Al final hay gran parte de mí en ese tipo de piezas y esas piezas como que forman parte de mi día a día, ¿no? Hay una relación muy directa y muy estrecha, ¿no? Que pueda destacar así también más de este espacio de trabajo, bueno, pues lo que comentaba, o sea, intentar sacar el mayor partido posible del tamaño que tiene, ¿no? Entonces siempre estoy dándole vuelta a lo que es el propio espacio, ¿no? Pues bien, como comentaba con las estanterías, ¿no? De intentar, o sea, el día de mañana supongo que esta manera de acumular trabajo ahí se convertirá en una futura instalación. O sea, como que siempre de alguna manera el propio espacio y mi interés hacia lo que es la propia arquitectura y los espacios que nos rodean, ¿no?, que habitamos, pues de alguna manera me hace dialogar muy bien con mi obra y convertirlo en otra cosa, ¿no? Y bueno, prácticamente, bueno, aquí también, ¿no?, las pruebas de látex con carga metálica que hice para la exposición del CAC son algunas pruebas, ¿no?, para ver cómo funcionan con el tiempo, cómo funcionan con los cambios de temperatura. O sea, al final lo que es la importancia para mí de mi espacio de trabajo es eso, ¿no? Como ver cómo va mutando en base a una serie de condiciones, ¿no? Y eso también me lo puedo aplicar a mí mismo, ¿no? Como al final mi obra hay una gran importancia del espacio de donde sale, ¿no? Y eso me parece como muy importante, ¿no? El espacio de trabajo del artista como hervidero de futuras ideas y como punto fuerte, ¿no? Y bueno, no sé si puedo aportar algo más. Aquí también tenéis ¿no?, como en mi mesa de trabajo, en la que tengo una serie de libros y una serie de lecturas, y en la que también tengo, bueno, pongo algún tipo de imágenes que me ayudan mucho a entender el punto de trabajo en el que me encuentro, ¿no? Y sobre todo las imágenes, o sea, yo realmente tengo una formación de fotografía y hice también producción de cine y de espectáculos. Y de alguna manera la imagen me ayuda mucho a entender el concepto o la raíz del proyecto en el que esté trabajando o del momento en el que me encuentre, ¿no? O sea, tanto como proyecto es ese momento y esa cosa del por qué, ¿no? Yo qué sé, libros que me puedan interesar y que esté, pues no sé, ¿no?, En la sombra del sueño americano de David Bunarovich o, no sé, de Bruce Nauman, ¿no? De alguna manera bueno, que estoy como revisitando o he revisitado. Son lecturas como un poco, bueno, sobre todo eso, como J.G. Ballard, por ejemplo, que me interesa muchísimo en cuanto a ese punto ¿no?, de la distopía y de cómo se relaciona con lo que es la propia ciudad contemporánea. O ya a nivel de escultura, yo qué sé, pues desde Isaac Ensken a Alexandra Birken, yo qué sé, no sé. Y lecturas, bueno, como Mark Fisher, por ejemplo, sí que lo he leído durante mucho tiempo. Ahora me encuentro en otro punto, pero sí que de alguna manera puede resumir un poco cuáles son mis inquietudes y mis preocupaciones en mi manera de hacer y en mi práctica, ¿no? Y bueno, espero que os haya resultado interesante y muchas gracias.